Muy buenos días, reiteramos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, a familia en Cristo, amigos, hermanos, visitas. Qué bueno que nos puede acompañar. Quiero invitarle amablemente, así como estamos, a elevar una oración antes de dar paso a la lectura y exposición de la palabra. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que no solamente nos das de ver un nuevo día, no solamente nos das la oportunidad de iniciar una semana, sino has cuidado de nosotros hasta este preciso momento. Suplicamos tu presencia en nuestras vidas, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Instrúyenos, corrígenos, ilumina nuestros caminos, convierte nuestras almas si es necesario, Señor. Haznos sabios, como dice tu palabra. Todo esto te lo rogamos y suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Domingo 26 de junio del 2022, a nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Queremos invitarle amablemente nos acompañe en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos del 10 al 14. Reitero la cita, Salmos capítulo 19, versículos del 10 al 14. Dice la bendita palabra de Dios: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el último mensaje de la serie que hemos titulado El poder transformador de la Biblia. En esta mañana quiero, a través de lo que David dice es una oración, por cierto. David ha hablado del cielo, dice en pocas palabras David: el cielo es la ventana que nos muestra que hay un Dios. La grandeza, la majestad de ese Dios nos dice qué tan insignificantes somos. Cuando la naturaleza que ese Dios ha creado causan estragos, nos muestran la fragilidad de nuestra vida y la necesidad de tener un protector y un cuidador. Pero también la naturaleza nos enseña que Dios llama al hombre a arrepentimiento porque el hombre vive lejos. Dice David, esa es la ventana de la creación. Dice, pero si esa es la ventana, luego de los versículos 7 al 14, David dice, pero la palabra ya no es la ventana meramente, es la puerta para conocer a ese Dios. Cristo es la palabra que nos permite, nos abrió un camino vivo y nuevo, dice el libro de Hebreos, para conocer de forma personal a Dios. Si queremos saber quién es ese Dios, cómo es ese Dios, la palabra, dice David, es la que lo hace. Y de los versículos 7 al 9, durante 6 semanas hemos explicado 6 beneficios de la Escritura. La Biblia tiene un poder único e incomparable, un poder transformador. Crea nueva vida, hace gente sabia, hemos dicho, dentro de lo que el propio David ha mencionado. Alegra la vida o crea gozo, da entendimiento, buen rumbo de vida. Eso es que es puro, que alumbra los ojos. Nos da temor de Dios para aprender a vivir como Dios manda. Nos enseña a vivir de forma justa, derecha y recta. Y hoy David, a través de los versículos 10 al 14, después de que nos ha explicado la creación y luego nos explica beneficios específicos de la palabra de la Biblia, ahora David nos dice cómo él le sacaba provecho a esos beneficios. El título de esta enseñanza, de hecho, es Aprovechando la Biblia adecuadamente.
Sabe que no toda la gente le sabe sacar provecho a las cosas buenas, a lo que realmente vale la pena. Le voy a contar una pequeña anécdota que sucedió hace pocos años, particularmente en el 2017. Por ahí un día se encontró un boceto, un dibujo, del cual iba a surgir una pintura muy famosa. Esta imagen se llama, o este boceto, La Virgen y el Niño con una flor en un banco de hierba. Fue comprada, por cierto, por una persona en Massachusetts en el año 2017 en una venta de garage. El señor desembolsó $30. Nunca se imaginó quienes estaban vendiendo que ese pequeño boceto era obra de un famoso maestro pintor de la edad del Renacimiento, llamado, un alemán, por cierto, Albert Dürer. Algunos piensan que en el año 1503 fue que hizo este boceto. Lo firmó incluso. Y esta gente pues tenían una reliquia en su posesión. Y como nunca cotejaron si era auténtico o no, lo vendieron por $30. El que lo compró se dio a la tarea de investigar porque le quedó por ahí una inquietud de que será o no será esto. Entonces logró contactar gente, mandó a especialistas. Los especialistas, uno sobre todo que es experto, de apellido Metzer, un alemán, le mandaron este boceto. Él lo examinó cuidadosamente y llegó a la conclusión de que es un boceto genuino de aquel gran pintor que nació entre los años 1471 a 1528 vivió, fechado más o menos en el año 1503. Hacen una evaluación y dicen, ese boceto, por lo auténtico, el tiempo y lo conservado, se puede vender en $50 millones. Cuando la familia que vendió se enteró que ellos habían malbaratado $50 millones por 30, se arrepintieron de lo que hicieron. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una riqueza invaluable, contenida en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de personas vamos a ser? ¿Aquellos que tienen y creen que tienen una baratija en la mano? ¿O aquellos que van a echar mano de lo invaluable que es la Escritura? David nos dice, la Escritura es invaluable. La Escritura no tiene par ni comparación. Y nos invita a través de 4 acciones en estos 5 versículos a cómo aprovechar los beneficios al máximo de esta palabra. En primer lugar, David dice en el versículo 10, amar la palabra de Dios. Esa es la primera acción que David nos está mostrando, a través de la cual una persona va a recibir el mayor beneficio de la Escritura. Para recibir el beneficio de ella y aprovecharla al máximo, hay que amarla, dice David. Él lo expresa de esta manera. Dice David, la Biblia es más valioso y debe ser deseado con tal intensidad que todo el oro del mundo y el oro más caro que te puedan ofrecer. Cualquier riqueza de esta tierra no se equipara, nunca se va a comparar a las maravillosas dichas y bendiciones y favores que en la palabra se pueden encontrar. Lo que el hombre tiene a su disposición no puede ser adquirido por ningún costo de oro y plata de esta tierra. Nada absolutamente se equipara. David nos dice, amemos la palabra. Eso nos va a permitir sacar el provecho. Hay que apreciar su enorme valor. La Biblia tiene un enorme valor, dice David. Por eso, de todos los beneficios que él ha hablado, el dinero no puede convertir un alma. El dinero no hace gente sabia delante de Dios. El dinero no trae gozo, no alumbra el corazón, es decir, no da inteligencia que beneficie la vida hasta el último día. No hay nada en esta tierra que lo haga, excepto el Dios eterno a través de su palabra. Eso es lo que David está diciendo. David dice, entonces nuestro deseo más intenso debe ser la palabra, debe ser un deseo dedicado, persistente, porque es muy valioso. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos en la palabra. No hay bien mundano que se iguale a la palabra, ni todo el oro del mundo. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma?
¿Cómo puede el hombre preservar su alma? No puede, excepto a través del poder de Dios que se explica en su palabra. Salmo 119, verso 72. David reafirma: la palabra es más valiosa para mí que todo el oro. Vuelve a repetirlo. Salmo 119, 127. La palabra es más valiosa para mí que cualquier oro. Y cuando David expresa la segunda parte del verso 10, y dulce es más que la miel. En su tiempo no había nada más dulce que la miel. No existía. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: si amas la palabra trae un deleite, un disfrute que va más allá de cualquier bien de este mundo. Nada ni nadie te puede proveer el deleite, satisfacción que solo la palabra puede traer. Eso está diciendo David con la miel. La miel era un alimento muy apreciado en su tiempo. Se utilizaba también como base para medicina, sobre todo ungüentos en la piel, cuando se trataba de ciertas irritaciones producidas por el ambiente en zonas desérticas. También se utilizaba como un elemento instructivo para los niños. Dicen que algunos judíos, no sé si hasta el día de hoy continúen, pero lo que hacían en unas tarjetitas con el alfabeto hebreo, le ponían un poquito de miel. Entonces el niño, a partir de los 3 años, le empezaban a enseñar las vocales, en este caso las consonantes del alfabeto hebreo, y si el niño pronunciaba bien la consonante, le permitían lamer la miel de la tarjeta. Otros utilizaban pequeños panes llamados tortas mezclados con miel, con forma de las letras del alfabeto hebreo. Si el niño pronunciaba bien la palabra, le permitían comer la torta. Están evocando el mensaje de David. La Biblia debe ser deleite a nuestro ser. La Biblia debe traer disfrute. La Escritura tiene esa intención, traer satisfacción. Si usted se acerca a la Escritura y no siente esa satisfacción, quiere decir entonces que no la ama como debe, porque usted disfruta ser y usted disfruta más lo que ama. Lo que no ama no lo va a disfrutar. Eso es obvio. David dice: ¿quiere usted aprender a tener el disfrute, el sabor, percibir adecuadamente el sabor de la Biblia? Ámela, dice David, ámela. Y cuando encuentre el sabor, cualquier cosa de este mundo que le pretenda ofrecer satisfacción le va a parecer poca cosa. El pecado es el que hace que la Escritura parezca poca cosa a los ojos del pecador. Pero cuando Dios da a probar su manjar, que es su palabra, llega el momento en el que el corazón entiende: no hay nada más dichoso para mi vida y mi corazón que entregarme a esta palabra. La Escritura deleita, enriquece, trae mayor satisfacción que cualquier cosa de este mundo. Salmo 119, 103. Mejor es para mí, dice, más dulce para mí es tu ley que la miel. Puede decir usted eso con total confianza, o puede decir lo siguiente: Salmo 119, 97, Nueva Traducción Viviente. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Eso es amor. Al que se ama se le trae todo el día en la cabeza. Dice David: que sea la palabra. ¿Quiere sacar provecho? Ame la palabra, deleites en ello. Pero no es suficiente, dice David. No es suficiente amarla, porque el amor lleva a la obediencia. Hay que obedecer la palabra de Dios. David utiliza un verbo, hay que aceptar sus instrucciones. Obedecer a Dios, obedecer su palabra en primer lugar, implica que yo voluntariamente elija someterme a obediencia. Tengo que aceptar las instrucciones de Dios. David dice, verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué ellos? Con toda la palabra. David está diciendo lo siguiente: Señor, cuando tú me dices algo, yo humildemente lo acepto y me someto a lo que tú me dices. Eso es lo que David emplea cuando dice con el sustantivo siervo. Tenemos que ser siervos de Dios, de la palabra. Yo no soy Señor, Él es el Señor. Él dice cómo debo marchar. Él me indica el camino. Él me indica cómo debo obedecerle y yo humildemente me someto a eso. David dice en ese verbo de amonestar, que es
el verbo hebreo sahar. También se puede traducir como recibir luz o ser iluminado. David está diciendo en cierta forma, tu siervo también es instruido, enseñado, capacitado, formado, iluminado por lo que tú dices, Señor. Cuando tengo dudas, vengo a ti. Cuando estoy en incertidumbre y en oscuridad, tu luz alumbra mis ojos. Ya lo ha dicho en el versículo 8. Alumbra. Ese es el Señor. David dice, si estoy a punto de caer en desobediencia, ¿qué hago? Dejo que la palabra me amoneste. Dejo que la palabra sea mi consejero. ¿Ha visto usted la película Un sueño posible? En inglés le pusieron The Blind Side. Ahí sale Sandra Bullock. Es la historia de un afroamericano, Michael Oher. Está muy bonita la historia. Si no la ha visto y tiene oportunidad de verla, véala. Muy bonita historia. A grosso modo le puedo decir lo siguiente respecto al ejemplo de este hombre. Cuando se tiene buenos consejeros, gente temerosa y de la palabra, cambia la vida. Lo que estaba por arruinarse en la vida de aquel hombre, llegó la palabra, llegó gente cristiana a su vida y le transformó el rumbo de la vida. De ser alguien condenado a las drogas y a morir quizá por el abuso de ellas o la violencia donde vivía este hombre, a través del amor de esa familia, a través de la palabra, lo metieron en una escuela cristiana, hizo carrera. Este hombre fue transformado. Por tener buenos consejeros, no arruinó su vida. Eso está diciendo David. David dice, si tú dejas que la palabra te aconseje, te vas a ahorrar, arruinarte la vida y arruinarle la vida a otros. Porque eso hace cuando la palabra te aconseja, te enseña, te instruye y te amonesta. No te va a dejar. Si humildemente te sometes a ella, te va a cuidar. Por eso con humildad debemos hacerle caso a Dios cuando nos advierta de sus peligros. Debemos apegarnos a su instrucción sin titubear, porque Él está buscando la manera de prevenir ruina a nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo, es lo que dice Proverbios 3:18. Proverbios 3:18 dice que manantial de vida es el mandamiento, la sabiduría, la palabra. Es un manantial, vida vas a encontrar. Nos dice, dichosos los que la retienen, dichosos los que la atesoran. Y eso es precisamente lo que David dice en la segunda parte del verso 11. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué está diciendo David? David dice, obedecer a la palabra de Dios no solo es aceptar lo que Dios dice, no solo es hacerle caso, implica tener como la joya más preciada de toda tu vida lo que Él dice, acrecentar el tesoro, enriquecerse más de ello. David utiliza en esa expresión el verbo shamar. Para los judíos el verbo shamar es más que escuchar, es participar voluntariamente. Consiste en oír atentamente, con sumo cuidado, palabras de vida o muerte. Eso es lo que uno presta atención. Y después de que uno escucha, después de que uno medita, razona, guarda en lo profundo del corazón, con mucho agrado y aprecio, con la intención de sacar provecho de esa riqueza. Eso es shamar. No es solo voy a memorizar un texto, lo voy a repetir, y el día de mañana memorizo otro, lo vuelvo a repetir y así me voy sucesivamente y jamás medité, jamás obedecí. No, eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es dejar que ella me marque el paso, que ella dirija mis pasos. Jesús dijo, Juan 14:23, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos, viceversa, también me ama. Eso es amar la palabra, es obedecerla, es atesorarla. David afirma, obedecer trae grandes recompensas. El sustantivo hebreo que se utiliza para decir galardón, en guardarlo, hay grandes, dice, grandes galardones. Lo que usted rechaza en este mundo, Dios lo compensa de maneras mucho más amplias. En Dios se invierte la vida, no se pierde. No perdemos, invertimos nuestra vida en Dios y Dios recompensa abundantemente. Eso dice David.
Este galardón es la palabra hebrea ekeb. Ekeb es una palabra que habla de beneficios, no solo de tipo material, físico, espiritual, laboral, social, conyugal, es decir, amplio. Es un beneficio presente para el mañana y aún más allá de. Entonces David está diciendo, atesorar la palabra te garantiza resultados sumamente abundantes a corto plazo, a mediano plazo y aún a largo plazo. Eso significa guardar la palabra. Debemos permitir, por tanto, que Dios corrija y dirija nuestros pasos, porque ello nos va a garantizar una vida de paz llena de abundantes bendiciones y nos garantiza que terminaremos bien y que nuestro corazón va a encontrar la plenitud del gozo, la alegría, el favor del Dios eterno. Salmos 19:8 lo ha reafirmado el salmista. Mire qué dice la escritura, Proverbios 6:23, nueva traducción viviente. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Cuando Dios amonesta y cuando Dios corrige, es porque quiere que vivamos y vivamos mucho mejor. Eso está haciendo nuestro Dios. Pero David dice, quiere sacarle provecho, ame la palabra, obedezca la palabra, pero no solo eso. Versos 12 y 13, la primera parte del verso 13, por cierto, dice David, también hay que usar la palabra intencionalmente para evaluar la vida. Evaluarse desde la palabra de Dios. Una cosa es que Dios me discipline por algo que hice y me corrija, dice David, pero también tenemos que tener la práctica, antes de que llegue la disciplina, acercarnos voluntariamente y pedirle a Dios dos cosas. En primer lugar, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y hace un ruego, líbrame, lávame de los que me son ocultos. Esta es una práctica que yo no sé si usted la acostumbre y debería volverse algo habitual en nuestras vidas. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, hay que autoexaminar nuestra vida, o más bien, hay que examinar nuestras vidas a la luz de la palabra y hacerle una pregunta al Señor. Señor, ¿qué piensas de mí? Diría así, reconsideramos y replanteamos la pregunta, Señor, ¿qué opinión tienes de mí? ¿Cómo me miras? ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Te agrado? Esa es una de las preguntas, pero David va más allá y dice David, hay que acercarse a Dios y suplicarle a Dios que nos ayude a descubrir pecados que hacemos sin intención y que no nos damos cuenta. Mire qué dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que yo no percibo, yo no veo, yo ni siquiera me imagino que están aquí. Ayúdame, Señor, a verlos. Aún en otros contextos se maneja el concepto de que hay cosas que usted y yo no vemos de nosotros, lo aprecian otros. Hay debilidades, fortalezas, imperfecciones, en nuestro caso pecados, que a veces usted y yo no vemos y ni pensamos que tenemos. Pero otros sí los ven. Pero más que otros, Dios examina cada fibra, cada célula, diría hasta cada átomo de nuestro ser y nos conoce a la perfección. David entonces dice, utilicemos la palabra para acercarnos y decirle a Dios, muéstrame lo que te estoy ofendiendo y yo pienso que estoy bien. Muéstrame lo que te he estado ofendiendo, Padre, y que para mis ojos ha sido velado, es decir, no percibo, son imperceptibles. David usa la escritura para examinar esas conductas pecaminosas ocultas. Dice David, no es mi intención, te estoy ofendiendo quizás, Señor, y tal vez lo esté haciendo por ignorancia, lo esté haciendo sin intención. Y aún aquellas que hago a sabiendas, Señor, ayúdame. Santiago 4:17. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le debe al Señor. Pero no solo eso, Hebreos 4:12. El escritor de Hebreos dice, la palabra es tan precisa y eficiente para mostrarte cómo estás y mostrarte tus verdaderas intenciones, tu verdadero corazón delante de Dios. ¿Para qué lo hace?
para que vayamos a Dios y le digamos como David: lávame de esto, límpiame de esto. Como David debemos suplicar: líbrame, límpiame. No quiero seguir pecando sin darme cuenta, Señor. Ayúdame a no pecar sin saber. Eso dice David en esta primera parte del verso 12, en el 12. Jesús dijo, Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Dios puede romper la esclavitud de algo que yo estoy haciendo y haciendo muy mal delante de Dios y que yo no percibo. Solo Dios puede hacerlo. Solo el Hijo de Dios puede libertarme de esa esclavitud. Como David, entonces, a través de la palabra, debo tener el hábito de venir y decirle a Dios: muéstrame lo que yo no veo y que ofende, que te ofende a ti, que ofende a los demás. Ayúdame a ver eso, ayúdame a percibirlo. Verso 13, David no solo dice eso, la palabra tiene que evaluar cada rincón de nuestras vidas. David dice, y no solo eso, no solo: Señor, te suplico que me muestres lo que yo no veo y que es ofensivo a tu nombre. Muéstrame aquello que yo disfruto y que con intención sí quiero hacer. Ayúdame. Verso 13. Señor, también ayúdame. Manténme a raya. Tómame. Refréname. Obstaculízame. Eso significa el verbo preservar. Es el verbo hebreo chazak. Chazak dice que es la acción de Dios. David le está diciendo a Dios: agárrame con tu mano, sosténme y no me permitas cruzar el límite que tú has establecido. Reténme, sosténme, cúbreme, porque yo estoy habituado a cruzarlo siempre. Dice David, la palabra sirve para eso. La palabra te pone un freno cuando tú no te puedes frenar. Dios crea eso, Dios produce eso. A través de su palabra es tan fuerte y poderosa que aquel que se la pasa saltando y cruzando los límites, la mano de Dios puede detenerlo y refrenarlo de una desdicha y desgracia que le puede esperar de continuar en ese rumbo. David dice: no me permitas pecar con intención, no me permitas pecar con total gusto, ni sentirme cómodo en el pecado, ni me permita, Señor, premeditarlo y disfrutarlo. Eso significa: preserva también a tu siervo de las soberbias, es decir, de esas actitudes que te desafían, que de frente se plantan a tus leyes y las cruzan y se burlan de ti. David dice: ayúdame a identificar conductas pecaminosas que me gusta hacer y tolerar. No quiero pecar de esa manera. Guárdame de pecar con intención. No permitas que sea controlado y dominado por ese tipo de acciones. El verbo que utiliza David ahí para decir que no se enseñoreen de mí, es decir, que no gobiernen lo que hago, que no sean ellos los que decidan cómo voy a vivir hoy. Ayúdame, Señor, por favor. Es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 6:13, cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos y dijo: y no nos metas en tentación. Me gusta más la traducción nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, Mateo 6:13, dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Eso está diciendo David. Esas son las palabras de David. David está diciendo: que yo no ceda a la tentación. Líbrame de eso, Señor, porque mi naturaleza es ceder. Pero tú eres el único que puede contenerme. Tú eres el único que puede hacerme distinto, cambiar mi vida. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, la primera parte del texto. Pedro dice: sí, Dios sabe preservar, cuidar, salvar a los piadosos de la tentación. Dios salva a los piadosos de la tentación. La primera parte del texto. Mire qué dice la escritura, Salmo 139, verso 23, palabra de Dios para todos. Esto debemos hacer con la escritura. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Para eso sirve la escritura. La amo, la obedezco y me paro frente a ella y dejo que ella escudriñe, examine, haga un diagnóstico de mi salud espiritual, de mi salud
social, mental y demás. La palabra tiene ese poder para revisar hasta el último rincón de mi corazón. Pero David dice, no es suficiente todavía. Con todo eso no se saca el provecho adecuado. David dice, hay que amar, hay que obedecer, hay que examinarse. Y una vez que descubras, dice, ¿cómo estás? Hay que purificarse con la palabra, dice David. Versos 13 y 14, la parte B del texto 13, cuando dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y luego cuando dice en el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Voy a explicar primero el verso 14, la primera parte. David dice que debemos utilizar la palabra de Dios para purificar, santificar, consagrar nuestra forma de vivir, y habla de dos áreas en particular: la forma en que me comunico, lo que digo y lo que almaceno que no digo. Es decir, mi forma de hablar tiene que ser íntegra, derecha, pura, honesta, sabia, edificante. No solo mi forma de hablar, sino mi forma de pensar. David dice, sean gratos los dichos de mi boca. La forma en que yo hable es agradable delante de ti, Señor. David está rogando que sus palabras sean aceptables, limpias, puras delante de Dios. Pablo dijo en Colosenses 4:6, sean vuestras palabras o vuestras conversaciones sazonadas con sal. Es decir, hablen lo bueno, lo correcto, lo que edifica. Hablen bien. Ustedes deben estar transmitiendo vida, le dice Pablo a los colosenses. Su lenguaje debe ser saludable. Debe brotar vida de ustedes. Deben construir, fortalecer, animar. David está diciendo que yo hable bien, que yo aprenda a hablar bien, que mis palabras, en primer lugar, delante de ti, Señor, son agradables. ¿Te agradan? ¿Estás de acuerdo con lo que voy a decir, Señor? ¿O con lo que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo en la manera en que me expreso? Incluso David se mete más al fondo. David dice, no solo en lo exterior, la palabra tiene que limpiar lo profundo. Por eso usa la expresión, las meditaciones de mi corazón, lo profundo de mi ser. Aún lo que no digo tiene que ser puro, limpio y honesto y agradable a los ojos de mi Dios. Recuerde algo, dice el escritor bíblico, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Entonces que sean puras, que sean íntegras, que sean santas, que sean dedicadas. David está diciendo, purifiquemos nuestra vida desde lo que pensamos, desde nuestro interior, la forma en que nos comunicamos, la forma en que hablamos. Dice David, hagámoslo con la palabra. ¿Quieres sacarle provecho a la palabra? Métala hasta el último rincón de su corazón y deje que ella le corrija aún en su forma de hablar, aún en su forma de pensar. Eso lo va a hacer, tiene el poder. Son nuestras palabras ante Dios, quien está en nosotros todos los días. Son limpias nuestras palabras, son agradables nuestros pensamientos. Entonces necesitamos que la palabra sea la que moldee nosotros. La palabra de Dios para todos, en ese verso 14, la parte final del texto es más claro la forma en que traduce. Dice, sean agradables delante de ti, Señor, mi forma de hablar y de pensar. Lo que digo y lo que pienso. Esa traducción arroja mucho más luz, pero no solo eso. David después hace un ruego. En el versículo 13, la parte final, cuando él dice, después de haber suplicado, líbrame, preserva a tu siervo. Verso 13, parte final del texto. Dice David, entonces seré íntegro. David hace un ruego y dice, Señor, hazme íntegro y puro. David emplea la palabra como un espejo. En ese espejo él se mira, ve sus imperfecciones, sus debilidades y sus pecados, y cuando los contempla, entonces le ruega a su Dios que su Dios lo lave, lo limpie, lo purifique. Jesús dice que la palabra limpia. Juan 15:3.
Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. La palabra limpia, la palabra pule el corazón, la vida, toda impureza, todo lo torcido, la palabra lo puede limpiar, regenerar, recrear si es necesario. Nuestra conducta desde el interior tiene que ser absolutamente limpiada por la Escritura para que podamos adorar, como dice Salmo 24, versos 3 y 4. Ese que tiene manos limpias y que su corazón nunca ha subido a vanidad, hay un solo hombre que cumplió con eso: Jesucristo, nadie más. Ese salmo fue para Jesucristo. Estaba hablando de Jesucristo, no estaba hablando del salmista, porque el salmista no había cumplido al pie de la letra eso. Jesús es el que hizo eso y hace posible que todos los que creen en Él sean de manos limpias y de corazón puro. El corazón limpio y puro no es un logro del hombre, es un regalo que viene de Dios. Por eso dijo David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El hombre no es puro, ningún hombre es puro. Todos los hombres están perdidos, dice la Escritura. Romanos capítulo 3, verso 23 lo reitera: no hay nadie, ninguno bueno. Pero Dios, a través de Jesucristo, viste al hombre de bondad, viste al hombre de pureza, porque Cristo es esa bondad, Cristo es esa pureza, para que podamos adorar y decir como David en la parte final del verso 14: oh Jehová, fortaleza mía. Eso significa roca mía, y el que paga toda la deuda que yo tengo y me da nueva vida, redentor. Para que podamos decir eso ante la presencia de Dios, dice David, necesitamos amar la Escritura, obedecer la Escritura, evaluarnos a través de la Escritura y purificarnos con ella. Salmo 32:1 dice que Dios limpia, Dios purifica, su palabra santifica. Mire que dice el Salmo 51, verso 7. Leo desde la Reina Valera en su revisión 1960. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Saben qué está diciendo David? Ahí está diciendo David: transforma y cambia totalmente mi vida. El hisopo era a base de ramitas de una planta que se utilizaba como un cepillo. Era para pulir manchas. Se utilizaba a grosso modo en dos aspectos: todo lo que tiene que ver con remover la sangre en el tabernáculo, en el lugar donde estaban los sacrificios. Grasa y sangre, se utilizaba el hisopo para tallar y quitar manchas. Y se utilizaba en parte del tratamiento en cierto tipo de afectaciones de la piel, uno de ellos la lepra. Lo que está diciendo David, quien escribe también el Salmo 51, David dice: límpiame profundamente. Todas las manchas, sácalas de mí, Señor. Toda la contaminación, la mugre, la enfermedad, límpiala. Pule mi vida, porque solo así voy a ser una persona distinta. Solo así voy a ser una persona nueva, con nueva vida. David ya ha dicho: solo la palabra puede limpiar la vida. Solo la palabra puede hacer una persona injusta y torcida en una persona derecha y recta. Solo la palabra de Dios. En conclusión, acerquémonos confiadamente ante Dios y su palabra. Él pondrá su amor en nuestro corazón, nos capacitará para obedecerla, al igual que nos permitirá conocer nuestras faltas y manchas, para que le roguemos humildemente: Señor, por favor, lava, limpia y purifica todo mi ser conforme a tu palabra, para que te agrade en todo cuanto haga. Ese debe ser nuestro ruego. Concluyo con este texto. Josué 1:8, Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo? Cuando la palabra nos absorba. Cuando los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Cuando su voluntad sea mi voluntad. Cuando su carácter sea mi carácter. Hasta ahí mi vida va a prosperar y de forma abundante y adecuada. ¿Quiere usted sacar provecho a la Escritura? Ame la Escritura. Pero primero tiene que conocer al Dios de esa Escritura. El Dios de esa Escritura se llama Jesucristo.
Un día vino a la cruz, le ofrece a usted la salvación. Él tiene las llaves para abrir todos los beneficios de esta palabra. ¿Quiere usted aprovecharlo? Si no ha venido a Cristo, es lo primero que tiene que hacer. Y Cristo se va a encargar de traer a su vida todos y muchos más beneficios que solo la palabra de Dios puede ofrecerle al ser humano. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Si usted ya conoce la palabra de Dios y todavía no ha disfrutado todos sus beneficios, hoy es tiempo de rogarle a Dios: ayúdame a aprovechar lo que tú has puesto en mis manos, Señor. Ayúdame, Señor, a utilizar de forma adecuada esa riqueza invaluable y a no a malbaratarla a causa del pecado. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes. Si no hemos tenido el amor adecuado a tu palabra y por tanto no le hemos dado el valor y el aprecio, ni el tiempo. Si acaso, Padre, nos parece aburrida, si nos parece algo fatigoso, perdónanos y ayúdanos. Creemos en tu palabra cuando dice, te creemos a ti cuando dices que tú creas nueva vida en nuestros corazones. Que tu palabra dice que como tu ley es perfecta, convierte el alma. Si no hay amor en nuestras vidas hacia ti, hacia tu palabra, convierte nuestra alma y pon amor en ella, Señor. Alumbra nuestros ojos a través de ella, Señor. Necesitamos aprender a obedecerla. No podemos hacerlo y lo reconocemos. Pero tu palabra también nos dice que tú produces en nosotros el hacer, el querer como el hacer. Es decir, de ti viene el anhelo de quererte obedecer y el poder para llevarlo a cabo. Ayúdanos a obedecerte. Capacita nuestras vidas para que cada día crezca en obediencia a ti. Ayúdanos también, Señor, a mirarnos a través del espejo de tu palabra. Que lo más importante para nosotros sea la opinión tuya, Señor. Cómo tú nos miras. Examínanos y pruébanos, como dijo el salmista, Señor. Ve cada rincón de nuestras vidas con tu palabra, como dice en Hebreos, Señor, 4, verso 12. Escudriña lo más profundo de nosotros. Mira nuestras intenciones. Mira nuestros motivos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Si no es algo que te agrade, si no es grato delante de ti, corrígenos, instrúyenos y que humildemente nos podamos someter a ti, Señor, como tus siervos. Háblanos, Señor. Protege nuestras vidas. Si hemos sido necios, tercos, obstinados en cruzar los límites que tú nos has establecido claramente, por favor, refrena nuestras vidas de pecar. Solo tú puedes hacerlo. Y solo tú puedes volvernos al camino de salvación si un día nos apartamos de él, Señor. Si un día nos olvidamos de ti, como dijiste un día a través de tu siervo Samuel, Señor, nos conviene mejor acercarnos que estar lejos, porque tú eres un Dios que perdona, que por amor a tu nombre vas a cumplir tu propósito, pero tú nos quieres tener cerca y que abandonemos todo aquello que hemos tolerado de mal en nuestras vidas. Que saquemos de nuestro corazón toda esa idolatría y todo ese afán del mundo, Señor. Pero eso es algo que también solo tú puedes hacer en nosotros. Por tanto, venimos ante ti, te suplicamos, si hay algo que tenga atado nuestros corazones a los afanes de esta tierra y nos ha llevado a menospreciar tu palabra, y si nos hemos, oh Dios, aún empantanado en tantas actitudes pecaminosas, algunas de las cuales quizás ni siquiera percibimos, o aún aquellas que percibimos y hacemos con total intención, sácanos de ello, Padre. Ayúdanos a abandonar ese camino, porque solo tú puedes hacerlo. Vuélvenos a ti, nos volveremos, dice tu palabra, Señor. Es decir, encamina nuestros pasos para que te sigamos. Si tú lo haces, lo vamos a poder seguir nosotros, Señor, porque será tu fuerza, será tu poder. Purifica nuestras vidas en todos los aspectos. En nuestra forma de hablar, Señor, ayúdanos a hablar con sabiduría, con prudencia, con pureza e integridad, pero también en nuestros pensamientos. Corrígelos, purifícalos y límpialos. Oh Jehová, como dijo David, Señor, roca nuestra y redentor nuestro. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén.